por favor, Dani, es que me da un poco de miedo. Está bien. ¡Corre, corre, date prisa! Ya voy, ¿qué has encontrado? Mira qué vestido más bonito. Una corona. ¿Para qué quería tomar todo esto? No lo sé, nadie más entraba aquí y él se pasaba horas aquí encerrado. El teatro le gustaba mucho, decía que era algo más. Mira, un baúl, vamos a ver qué hay dentro. Un duende, qué guay. Dámelo. Mira, ahora sí, pues. Dámelo, voy a ponerlo en el teatro. Aquí queda chulo. Sí, se puede cerrar el telón. Mira, empieza la función, se abre el telón. Termina la función, se cierra el telón. Déjame a mí, se abre el telón y... ¡que empiece la función! ¿Y así de eso? ¿Matas? Vámonos. No, no, vamos a ver qué hay dentro. ¡Ostras! Ven. A ver, ¿se puede saber lo que os pasa? Es que nunca habéis visto duendes. ¿Quién eres? Tenía cosas importantes que hacer en un bosque, un lugar maravilloso, mi hogar. Así que pronuncié las palabras mágicas y devolverme a mi obra. ¿Palabras mágicas? Sí, mi señor se enfadará si no vuelvo pronto. Oberón, el rey de las hadas. Sigo listo, sueño de una noche de verano. De William Shakespeare. El mismo que escribió Romeo y Julieta, me encanta su historia de amor. Aquí las tenéis todas. Celos, ambición, poder. Cuéntanos. Ahora no, que no tengo tiempo. Porfa, solo una, venga. Esta, la de Hamlet. El padre de Hamlet, rey de Dinamarca, muere asesinado por su propio hermano Claudio, que después se ha casado con la reina. El espíritu de su padre se le aparece y le pide lo cuento, aunque le pide que no cometa ningún delito en su venganza y respete a su madre, que ella la juzgará en el cielo. Hamlet está triste, pero se fija loco. ¿Y qué hace? Lo vais a ver vosotros mismos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Si es más noble, sufrir en la mente los tiros y flechas de la cruel fortuna, o alzarse en armas contra un mal de agitación. Enfrentarse y acabar con ella. Morir, dormir, nada más. Señor, ¿cómo te va después de tantos días? Bien, bien. Tengo unas cartas tuyas que quiero devolverte. ¿Ya? No, nunca te he dado nada. Sabes muy bien que sí. Me escribiste palabras de dulce aliento y ahora, perdido su perfume, toma las flores. Ya. ¿Eres nuestra? ¿Cómo? ¿Eres hermosa? ¿Qué quieres decir, señor? Si eres bella, honesta, la belleza transformará a la mujer. Yo también lo entiendo. Así lo creí. Pues ya no te amo. Métete en un convento. Yo soy un orgulloso, vengativo y ambicioso. Soy un caradura con certificado. Y tú eres tan pura. Métete en un convento. No es importante. En casa, señor. Pues que me enfermen allí para que nadie te vea hacer esto. Vale, adiós. Oh, poderes celestiales, ayudadme. ¡Al convento! ¡Ay, desdichada de mí, que mente noble trastornada! Hamlet contrata a un grupo de actores para que representen el asesinato de un niño. Historia similar a la sucedida con el rey. Al ver la representación, el rey Claudio se siente retratado y ofendido. Polonio interviene y pide a la reina Gertrudis que haga traer a los reyes. Señora, he descubierto la causa de la locura de Hamlet. Quería a mi hija acercarse a él y él, sintiéndose rechazado, cayó tras ella. Luego desvelo, luego el ayuno de integridad y de debilidad. Pues es muy probable. Ahora se deja que me someta a esa condición.
también mi madre. ¡Socorro, socorro! ¡Quiere matarme! ¿Qué es eso? ¿Pero qué has hecho? No qué sé. No es el rey. Voy de aquí. Lo siento, Polonio. Pobre idiota. ¡Asesino! ¡Insensato! La serpiente que mordió cuando dormía en un jardín lleva ahora. Sí, esa bestia dulce e incestuosa entró furtiva y consentía la siesta, le vertió un jugo en mis oídos y rápidamente terminó pasando. Así me despojó mi propia muerte, de la vida, de la corona y de la guerra. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! No consienten la lujuria y el incesto, pero no pasa nada contra tu madre. ¡Qué poca vergüenza! Tú que duermes en el lecho corrupto del asesino de mi padre. ¡Basta, basta! ¡Está loco! Arrepiente. Confiésate ante Dios. ¿Eh? Confiésate ante Dios. Confiésate ante Dios. Arrepiéntete de lo que has hecho. ¡Basta, basta! ¡Está loco! Recuerda, no traigas en tu madre a quien invade el desconcierto. Habla dejando. Señor, ¿estás bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿A dónde miras? A ver. ¿A quién? Yo no veo a nadie. A mi padre. Yo estoy como cuando vivía. Mira cómo se marcha ahora. Solo existe el cerebro. La locura suele quedar segura. ¿Locura? Tu culpa es mi locura. Oh, Hamlet, me has partido un trozo del corazón. Yo solo me arrepiento por esto. Adiós, hermano. Ay de mí. No. Hamlet es desterrado. Ofelia enloquece al perder a su padre, cae al río y muere ahogado. El hermano de Ofelia, Laertes, quiere vengarse y el rey Claudio le anima a batirse en duelo con Hamlet. Para asegurarse de que muera, este pone veneno en la espada de Laertes y en la copa de vino de Hamlet. Hamlet, ¿te quieres llamar de tus presencia? Concédeme tu perdón, Laertes. Todos bien saben que mis actos obedecen a una cruel demencia. No acepto remuneración, por menor de cosa. Trae la jarra de vino en las copas. Ley de la sorpresa. Vamos, empezar. ¡Vamos! Hamlet, se acaba el partido. ¡Hola, Jesús Luis! ¡Oh, Dios! ¡Está súper peligrado! La bebida, querido Hamlet, la bebida. Padre, traición, que no salga nadie. Y tú también. Tocado. Es muy mortal este momento. Lo pagas por mí. Tenga un momento de vida. Y el del partido se vuelve. El rey de la culpa. Entonces, veneno al que lo puso. ¡Ayudadme, amigo! Bébete esta copa y sigue a mi madre. Apaga la luz allá. ¿Así termina? ¿Y Hamlet también muere? ¿Cuántos muertos? Cuéntanos ahora la romántica. Ahora no, que tengo prisa. No, son fusis y ñañas. No discutáis, por favor. Porfa, una de amor para comenzar tanta amor del anterior. Bueno, Romeo y Julieta están muy enamorados, pero sus familias, los Montesco y los Capuleto, se odian con todas sus fuerzas desde mucho tiempo atrás. Romeo arriesga su vida yendo bajo el balcón de Julieta a declararle su amor.
sol sale de esa ventana. Es el oriente, mientras el sol. Sus ojos son las dos estrellas más resplandecientes del cielo. Mirad cómo apoya la mano en su mejilla. Oh, quien fuera guante para nosotros. ¿Cómo has venido hasta aquí? Las alas del amor salté los muros. Pero no hay muro de piedra capaz de piedra. ¿Y si te veis familia? Más peligro hay en tus ojos que pendes para su. ¿Quieres irte ya, Romeo? Ven aquí, vete, márchate ya. Sí, debo marchar. Necesito saber de ti cada día, cada hora. Te mandaré noticias mías. Romeo va a ver un fraile amigo para que los case en secreto. Hay una pelea entre miembros de las dos familias. Romeo mata a un primo de Julieta y es desterrado. Ella está muy triste. Su padre decide casarla pronto con un apóstol conde. Julieta pide consejo al fraile, que le propone tomar una pócima que la dormirá tan profundamente que parecerá muerta. Romeo no recibe el mensaje del fraile y piensa que Julieta ha muerto de verdad. Ha comprado un veneno para tomárselo y morir junto a su amada. Oh, amor mío, esposa mía, la muerte te ha llegado, pero ningún poder ha llegado sobre tu vida. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y vosotros, oh labios, sellad con un beso que tan sola la tumba. ¿Dónde está mi Romeo? ¿Qué es ese frasco que toda la mano de mi amor? ¿Veneno? ¿Te juraste todo? Besaré tus labios, quizá quiera algo de veneno. Oh, la bienhechora, dame la muerte. ¿Qué os ha parecido? Ha sido emocionante. Acaba fatal, me gustaría más una de guerreros. Ahora no, que no tengo prisa, que tengo prisa. Pero es que así las comprendemos mejor como que nos las muestras. Oye, Pum, cuéntanos la de Macbeth, el general escocés que gana la batalla. Ya que tres brujas predicen un gran futuro. La bruja. ¿Qué tengo que preparar?